Tenemos que seguir con el programa tal y como estaba establecido, es decir, que la intervención de la profesora Dolores Azorín quedará hacia el final del bloque. Entonces voy a dar la palabra a las siguientes comunicantes, que son Gloria Clavería y Esther Hernández. Bueno, Gloria ya la hemos presentado varias veces, yo creo que no necesita presentación, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues Esther Hernández es investigadora del CSIC y bueno, pues su comunicación se titula América y los americanismos en el diccionario, Dry 1869, 1884 y 1899. Así que cuando queráis tenéis la palabra. Muy bien, muchas gracias. Haremos esta comunicación, la expondremos tanto Esther Hernández como yo, nos iremos alternando. Vamos a empezar con una presentación del contenido. Como ya os podéis imaginar, el contenido de nuestra investigación es sencillamente inabarcable. Si al apartado de provincialismos, que parece que tenía poco aumento, pues ha dado para una comunicación excelente y muy amplia, en nuestro caso estamos solamente al principio de nuestro estudio. Y realmente lo que vamos a hacer en esta monografía, aquí tienen el índice de nuestro capítulo, pues realmente es una primera prueba con lo que se puede encontrar sobre América en el diccionario, pues en esas 3 ediciones que estamos estudiando. Por tanto, para empezar, les hemos puesto aquí el índice de nuestro trabajo, pero por motivos de exposición, porque trabajamos cada una de nosotras aspectos diferentes y después los ponemos en conjunto, y para no tener que ir cambiando, pues vamos a exponerlo en un orden diferente. Como pueden ver, pues intentaremos establecer los precedentes y el marco histórico de la presencia de América en el diccionario, los objetivos y metodología que hemos desarrollado, que hemos aplicado al estudio de estos 3 diccionarios, y después una caracterización de cada una de las ediciones. Bien, en la exposición vamos a seguir un orden diferente. Vamos a empezar con los objetivos y la metodología. Nuestros objetivos es estudiar cuál es el tratamiento de América en las ediciones que estamos estudiando, porque realmente sabemos que aquí se han producido muchos cambios. Entonces, como en ese momento, justo antes de la publicación de 1884, se fundaron las academias correspondientes americanas y se empezó la colaboración justamente en el diccionario, pues queremos ver cuáles son los cambios, cómo se proyectan estos cambios en el diccionario, cómo surge un nuevo interés al que se ha referido Cecilio Garriga dentro de un marco histórico mucho más amplio y cómo esto afecta al diccionario. ¿Cómo podemos penetrar en este tema a través del diccionario? Pues para empezar la investigación hemos establecido un corpus en el que vamos a basar nuestras investigaciones. Este corpus está constituido por las adiciones de cada una de las ediciones que ya se encuentran en Lemateca del DRAE. Después hemos hecho búsquedas en el texto del diccionario de palabras clave que son geolocalizadoras, por ejemplo, indias, indios, México, este tipo de palabras. Y también estamos estudiando la evolución que presentan las palabras relacionadas con América ya existentes en el diccionario y cómo cambian en estas ediciones. Lo que ocurre es que la muestra que tenemos es una muestra relativamente pequeña, porque hay muchísimos datos en estos diccionarios. Bien, vamos un poco a los precedentes y al marco histórico. Lo vamos a centrar en la lexicografía porque no podemos atender en esta
presentación a un marco más amplio. El punto de partida para la tradición académica es el magnífico diccionario de autoridades. Y como ya esta obra atesora entre uno de sus muchos valores la atención a la diversidad dialectal del español. La inclusión de América ya fue apuntada por Augusto Malaret, en cuyo trabajo reseñó 135 voces de esta procedencia en el primer diccionario académico. Los estudios posteriores han incrementado esta nómina, llegando hasta la identificación de alrededor de 250 elementos léxicos. Las informaciones sobre la variación dialectal en esta obra formaban parte de la definición. El vínculo podía expresarse de distintas formas, a partir de una información geográfica, de la referencia al origen o procedencia del lema, por ejemplo, aparecía voz indiana, lenguaje indiano, como nota de uso o incluso a través de los propios textos aducidos como autoridades. Este es el ejemplo de Canalete, que por la autoridad pues nos plantea su probable origen americano. La investigación puede ir más allá, porque también contiene esta obra ejemplos de americanismos sin ningún tipo de marca identificativa, como es el caso de Mercachifle, cuya historia documental, estudiada por Hernández, también podría apuntar hacia un origen transatlántico. Es decir, la presencia de América en el diccionario, y esto vale tanto para el 18 como para el 19, pues en algunos casos se identifica fácilmente con la propia definición, pero en otros casos no, en otros casos está escondida. Bien, después del diccionario de autoridades, la tradición lexicográfica académica posterior pues no amplía demasiado el corpus de voces ligadas a América. Se trata de unas ediciones mucho menos estudiadas desde el punto de vista que nosotros estamos adoptando. No se aplican, es decir, una de las diferencias básicas que se generan en 1770 y en 1780 es que las voces provinciales de España pasan a estar marcadas con la abreviatura PR de provincial, mientras que esto no se aplica a América. En las definiciones de América continúa estando la relación con América en la propia definición sin abreviatura. Sí es cierto que podemos encontrar algunos ejemplos muy aislados en los que se utiliza la abreviatura, como esos dos casos que les hemos puesto de 1817, Magüey, y 1837, el de Volanta. Pero lo normal es que la relación con América aparezca expresada de otra manera, algo semejante a lo que encontramos en el caso de Cabecilla, de la quinta edición. En general puede afirmarse que el aumento de lemas relacionados con América es limitado en esas ediciones y que la información lexicográfica de las voces de este tipo ya existentes en el diccionario se mantiene en general con muy pocos cambios. Se registra en el diccionario del 52 algunos cambios que reflejan las independencias americanas. Eso es algo que posiblemente el diccionario del 52 pues ha aprendido en el diccionario de Salvá, pero ni en Salvá están todos esos cambios de manera sistemática, ni en el diccionario de 1852 todos esos cambios son debidos a Salvá. Pero sí es cierto que hay algunos cambios como esos que tenemos en Perulero, que aparece este país o el Perú, cuando en la edición anterior aparecía reino del Perú. Y esos cambios empiezan en el 52. Por otro lado, tenemos pues los precedentes de la lexicografía monolingüe general no académica, que no hace falta decirlo, son Terreros y Salvá. En el caso de Terreros hay una información relacionada con América, no está muy estudiado, pero sí es cierto que hay una información relacionada con América
que no depende de la academia, es completamente independiente, como han demostrado estos trabajos. Y en el caso de Salvá, pues todos sabemos que es el principio de la incorporación de América al diccionario, como muy bien ha estudiado Dolores Azorín. Y doy la palabra a Esther. Muchas gracias. ¿Se me escucha? A ver. Perfecto, ¿sí? Esther, sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Gloria. Voy a hablar muy brevemente de la lexicografía dialectal americana, que como bien saben es un capítulo de nuestra historia lexicográfica que está pendiente de estudio. Aunque se han realizado algunas aproximaciones relevantes, es un campo también el de la lexicografía dialectal o regional peninsular lo está, pero bueno, esta concretamente realmente es un gran desconocido, una gran desconocida y bueno, pues esperamos que pronto se pueda hacer algún proyecto que la pueda describir y nos permita conocerla de manera exhaustiva y en profundidad. Bueno, sin duda el siglo XIX es la época a partir de la cual es posible hablar propiamente de una lexicografía hispanoamericana, porque previamente había habido pues, un largo periodo en el que impera pues, la glosa enciclopédica, como por ejemplo el diccionario de Alcedo, o la lexicografía que se ha llamado misionera, es decir, de los vocabularios de las lenguas indígenas con el español, los vocabularios bilingües, en fin. El siglo XIX en América realmente la obra estrella es el diccionario de construcción y régimen, que ha tenido mucha influencia en la filología hispánica, pero bueno, más bien la ha tenido con posterioridad, y además el diccionario de Cuervo es un diccionario que es más diacrónico que regional, aparte de sus contenidos tan estupendos desde el punto de vista gramatical, ¿no? Bueno, en cualquier caso tenemos que situarnos en América cuando empiezan, digamos, los primeros diccionarios regionales o provinciales que se llaman, unas décadas más tarde que el primer diccionario con el inglés, que es el Webster, lo tienen ahí en la diapositiva, que es de 1828. Bien. No es nuestra intención hacer todo un recorrido por todos los diccionarios del siglo XIX que se publicaron en América para ver si pudieron tener algún tipo de influencia sobre el diccionario académico, que es lo que nos ocupa. Ya les puedo adelantar que no la tuvieron. Realmente no hubo diálogo prácticamente ni entre los propios diccionarios ni con respecto a la lexicografía académica, a los diccionarios académicos. Aunque hemos detectado alguna influencia en la obra de Palma en lo que respecta al diccionario de 1899. Sin embargo, sí pudieron tenerla de manera indirecta a través de Salvá, porque Esteban Pichardo, que se escribió en el 36, fíjense, nada más que 8 años después del Webster, el primer, y que es el primer diccionario regional, el diccionario provincial de las voces cubanas, sí que fue empleado por Salvá, porque en la segunda edición, ¿puedes pasar la diapositiva, Gloria? Si ven, en la segunda edición ya Esteban Pichardo se quejaba de que Salvá no lo había citado, es decir, que él percibió que Salvá sí que lo emplea. Bueno, ahí les hemos puesto los diccionarios pues, de manera prácticamente testimonial, porque como decimos, aunque todavía no tenemos hecho un estudio en profundidad, realmente no hubo diálogo con el diccionario académico, y ahí ven cómo todos los títulos de los diccionarios que se publicaron en América, prácticamente todos tienen la palabra o provincialismo o bien los distintos ismos aplicados a las naciones, chilenismo, mexicanismos, etcétera,
de las distintas naciones. Me voy a detener muy brevemente, nada más que por dar este breve panorama de qué estaba pasando en América desde el punto de vista lexicográfico, en el diccionario de Membreño. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Que quizá a mí, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, acaso sea digamos, el más científico de todos, porque bueno, explica muy bien sus fuentes, da créditos a cuantos le han ayudado, habla también de las fuentes de que se ha servido, por ejemplo, habla de las apuntaciones críticas de Cuervo, de chilenismos de Rodríguez, letras hispanoamericanas, y con todo en el diccionario dicen dos cosas realmente del espíritu con el que se hacen estos diccionarios provinciales. Dice que revelan los caracteres del lenguaje popular de Honduras en este caso, y también la revolución del idioma en América en los 40 primeros años de nuestra emancipación política. Es decir, este es el contexto en el que prácticamente todos los diccionarios americanos se publican, y bueno, pues solamente quería hacer mención de ellos porque, como veremos a continuación, realmente la única, creemos, todavía, como ha dicho Gloria, estamos en una fase muy preliminar de esta investigación, que es enorme. Pues veremos cuáles son digamos, la escasa influencia que tienen, y en este sentido la veremos a través de Salvá con las abreviaturas que voy a explicar a continuación respecto de la edición de 1869. Es decir, ahora vamos a ver cómo se ve reflejada América en estas ediciones, y vamos a empezar con la de 1869 y a través de las marcas que hay en esta edición. ¿Puedes pasar, por favor? En la edición de 1869 hay 4 marcas, que son Provincial de México, Provincial de América, Provincial de La Habana, que ya aparecía en la edición de 1837, y por último, Provincial de Cuba. Bueno, con la marca de Provincial de México, ahí tienen 4 nahuatlismos que se incorporan en esta edición, y como pueden comprobar son prácticamente idénticos a los que había escrito Salvá. En el caso de mecate y de mezcal son idénticos. En el caso de meco ven que se acorta la definición, y en el caso de metate pues hay una ligera ampliación. Hay otras voces que también tienen esta marca, como por ejemplo la palabra mitote, que no se la he puesto ahí, pero que en este caso tiene la marca, aunque es un nahuatlismo, que supuestamente podría tener esta marca de Provincial de México, tiene la marca de Provincial de América. Ya aparecían autoridades, pero en este caso se le añade una segunda acepción que es diferente de Salvá, y que es algo que no tenemos todavía documentado y no conseguimos conocer cuál es la procedencia, porque no la documentamos ni léxica ni lexicográficamente. Esa segunda acepción es melindre, aspaviento, de una palabra como es mitote, que quiere decir, como en su étimo, es una fiesta, es pendencia, bullanga, alboroto, y no sabemos muy bien a qué responde esta segunda acepción, que por cierto continúa en el diccionario vigente. Bueno, hay otros casos que tienen también, puedes pasar por favor, que tienen la marca Provincial de México y que son adiciones, como es la palabra mole. Cualquiera que haya estado en México sabe muy bien lo que es, que sigue en este caso la práctica habitual de introducción de homógrafos, porque aparece dentro de otra palabra como segunda acepción y con esa marca de Provincial de México,
que ya en la edición de 1884 ya se abren dos entradas diferentes para palabras de étimos diferentes, como ya se ha dicho en alguien ha comentado que es una práctica de la edición, una novedad de la edición de 1884. Mole también está, como ven, en Salvá. Ocurre lo mismo con la segunda acepción, que también tiene esta marca de provincial de México, con el significado de nodriza. Es, como ven, también semejante o idéntico a Salvá, y en este caso nos atreveríamos a postular que incluso aquí también se trata de dos homógrafos que están inadvertidos y que también persisten en la edición vigente, porque realmente pensamos que puede proceder de otra palabra también del náhuatl, que es pilmama, que tiene significado similar y que tiene también una distribución geográfica compatible con la zona de influencia náhuatl, y, como digo, que sigue sin estar resuelta en el diccionario vigente de la Academia. Bueno, por último, con respecto a las abreviaturas de esta edición de 1869, nos encontramos con otra que es de la minería, de la palabra barra, que no la he puesto ahí, pero sí dos palabras que tienen la marca de provincial de Cuba y que, como pueden apreciar ahí, son palabras que están, tanto la abreviatura como la definición, como el propio lema, que es una adición, pues están en Salvá. Con lo cual, pues de todo esto lo que podemos deducir de las palabras que son adiciones que tienen estas cuatro marcas, o más bien tres, que son novedades en esta edición de 1869, son la deuda con Salvá, pues resulta bastante evidente. Pasamos ahora a la cuestión de cuáles son otras adiciones y cambios en esta edición de 1869. Hemos detectado que hay cambios en las formas, como es algunos cambios fonéticos en algunas palabras. Voy a pasar un poco más deprisa por las cuestiones fonéticas. Por ejemplo, pues en autoridades estaba cachupín y ahora aparece en esta edición gachupín. Lo mismo sucede con el acento de la palabra ácana, que tiene variación, y más interesante resulta la palabra frijol, porque en esta edición del 69 aparece con esa forma, frijol, aunque ahora mayoritariamente esta palabra se conoce como frijol y mucho más como frijoles, es decir, con otra acentuación. Y bueno, es una palabra que resulta interesante porque, aunque la documentamos por vez primera en América y tiene un uso mucho más extendido actualmente, sí que, por ser una palabra del fondo léxico patrimonial y ser una realidad que puede no ser exclusivamente americana, pues tenemos ciertas dudas de si darle este calificativo de americanismo o no. En cualquier caso, se trataría, digamos, de un americanismo de uso, y tenemos dudas de si un americanismo de origen. Lo que quería sobre todo reflejar es la variación que hay en la Academia a la hora de introducirla, porque hay muchas distintas formas, ¿no? En el 91 la había introducido con la forma frisol, en la edición del 17 con frejol, y ahora aparece frijol. La actual tiene frijol, perdón. Entonces, bueno, solamente quería hacer mención de cómo, a través también de las formas en las que aparecen algunas palabras, pues podemos hacer también un análisis de cómo es la variación, en este caso fonética, de algunas palabras. Bueno, hay algunos, aparte de estos casos que he mencionado de las adiciones en esta edición del 69, hay otras adiciones. Por supuesto,
del mundo natural. Ahí tienen boniato, guanajo, comején, guanábano, guanábana, nombres de aves como del quechua cóndor, del náhuatl sinsonte. Hay también en esta edición un grupo de palabras de Filipinas que, como saben, pues siempre nunca hay que dejarlas de lado, las palabras de Filipinas, por las relaciones que siempre han tenido con las palabras americanas. Sí. Ahí les he puesto las que hemos podido encontrar. También hay una palabra que tiene en la definición como palabra que se usa en América, pero que es un africanismo, como es marimba. Pero, ¿puedes pasar, por favor? Lo más interesante, y en las intervenciones anteriores se han mencionado, son las palabras que pueden ser americanismos, pero que no son tan fáciles de detectar, porque no están ni en la definición un uso americano, ni tampoco tienen una marca, pero que pueden, si hacemos la historia de las palabras, nos pueden serlo. Es decir, por ejemplo, un caso es la palabra dulcería. La palabra dulcería, a partir del corde, la podemos documentar por vez primera en Cuba, en la obra de José Martí. No sé si a lo mejor, no lo he mirado, pero quizá tenga también alguna documentación canaria, porque como bien saben, pues a veces nos encontramos con primeras documentaciones también en las Canarias. En fin, la palabra dulcería se documenta en Cuba, como digo, después sí que la usa Pardo Bazán. Sabemos bien también de las relaciones de los indianos en el norte peninsular. Del mismo modo está la palabra pelucona. La palabra pelucona, que si leen la definición ahí, pues es una palabra bastante simpática, porque era el nombre de una moneda que se dio pues por el parecido, y es una palabra que encontramos documentada en Perú en los años 50, después hay testimonios de México, más adelante ya casi a finales de siglo, en 1899 la encontramos documentada en España, con lo cual pues creemos que es una palabra que se podría, digamos, calificar de americana. Hay también otros casos que son según las acepciones de americanismos, por ejemplo, la palabra mofeta, que etimológicamente procede de una palabra italiana, pero que indudablemente el animal, como bien saben, es principalmente un animal americano. Hay también remisiones internas, como por ejemplo en la palabra maní nos remite, que también es una adición de esta edición, nos remite a cacahuete. Entonces hay que hilar muy fino a veces para poder encontrarlas. Lo mismo sucede con otras palabras como son guaira y malacate, que tienen un significado que no se corresponde, porque la primera es es náutica y la segunda es de la minería, y realmente son palabras que la primera es del quechua y la segunda de la lengua azteca o náhuatl, entonces no las podemos encontrar. Hay otros derivados de indigenismos que también están, como mitotero, que está después de mitote. Y bueno, otra palabra que hemos traído aquí, pues por hablar de qué casuística nos encontramos a la hora de pescar, ¿no?, los americanismos. Chocolatería, pues sí, es una palabra que tiene un origen americano, pero que ya tenemos dudas de que no haya perdido, digamos, esa exclusividad americana y que tenga una distribución, pues como diríamos hoy, más o panhispánica, ¿no? Bueno, en resumen, podemos hablar, aunque no hay muchos en esta edición americanismos, hemos intentado mostrar pues que hay más de los que parece, en resumen. Doy la palabra a Gloria porque no sé si me he pasado con el tiempo. Si quieres seguir, Gloria, adelante. Sí, gracias, Esther. Bien, ya ven que el análisis de 1869, pues aunque no haya muchos americanismos, ha dado para mucho.
¿Qué pasa? Les voy a hacer una breve presentación de qué pasa a partir del 69, en el 84 y el 99. Cambia completamente el interés por América. Eso se ve perfectamente en las reglas para la corrección y aumento del diccionario vulgar. Al principio de las reglas se identifican una serie de grupos lexicológicos. Entre los grupos lexicológicos están los provincialismos, a los que se ha referido Carolina Juliá, y están como grupo aparte los americanismos. Por tanto, son dos grupos que tienen relaciones, pero son distintos. Además, aparece la palabra americanismos, una palabra que se incorpora en el diccionario en 1884. Ahí hemos reproducido pues, las directrices que las reglas señalan para incluir los términos. Tienen que ser útiles y no tienen que ser ni caprichosos ni antigramaticales. Este tipo de tratamiento tiene más que ver con los neologismos que con los propios provincialismos. Además, en esos años, en los años 70, se produce pues, la fundación de las academias americanas. Por tanto, empieza una colaboración. Esto no se lo puedo explicar porque es larguísimo, pero ya se empieza a producir una colaboración en el diccionario en las academias mexicanas de Venezuela y del Perú. Esto vale tanto para la edición del 84 como para la edición del 99. La colaboración de la Academia Mexicana es muy importante en el 84, después tendremos oportunidad de verlo, mientras que Venezuela y Perú se refleja mejor en el 99. Bien. Eso genera que se produzca un cambio completo, tanto cualitativo como cuantitativo, en la presencia de América en esas dos ediciones. En primer lugar, se innova con la introducción de las abreviaturas. Las abreviaturas que aparecen en la lista inicial del diccionario son estas, las del DRAE 84 y las del 99, en las que se añaden dos casos. América Meridional, de hecho, ya se utilizaba en el diccionario del 84. Fíjense que hay una diferencia en el uso de provincial en unos casos y en otros, porque es un uso referido pues, a las distinciones políticas. Los que son países no tienen provincial. Esas abreviaturas se utilizan en el aumento tanto de voces como de acepciones, y se empiezan a utilizar pues, para designar los usos americanos. Lo que ocurre es que es posible encontrar pues, casos en los que no se asignan a usos americanos, sino a realidades propias de América. Este es un aspecto que tenemos que estudiar, porque cuándo se utiliza la marca y cuándo no se utiliza. Lo importante es ver que hay palabras que tienen la abreviatura, por tanto son fácilmente identificables como americanas, pero hay otras muchas que están en el diccionario, en el aumento, y que aunque no tienen abreviatura, pues son palabras que de una manera u otra están relacionadas como América. Aquí tienen dos ejemplos de cada una de las ediciones, uno con marca, otro sin marca, pero muy relacionado con América, y eso se ve claramente por la definición. Si tomamos el uso de las abreviaturas en el aumento, pues eso nos da un poco una radiografía de cómo se introducen las abreviaturas y de qué tipo de voces tenemos. Lo que antes les he comentado de la participación de la Academia Correspondiente de México se ve claramente en esas 58 palabras, 58 entradas que tienen como marca, como abreviatura México. Pero seguramente México también manda muchas voces que están marcadas como americanismos general. En cambio, por ejemplo, en el 99, fíjense que la participación mexicana parece que es menos, esto lo tenemos que estudiar, mientras que es importante la venezolana y también la peruana, porque aquí estuvo el gran debate con Palma. Bien.
El uso de abreviaturas se produce de la misma manera en el aumento de acepciones. El aumento de acepciones es un crecimiento que es difícil de identificar y en el que es difícil de trabajar, pero que es muy importante. Valdría lo mismo para los provincialismos. Aquí tienen un par de ejemplos. Y fíjense que hay también ya algunas locuciones marcadas como americanas, que ese es un aspecto interesantísimo de la información americana. Además de eso, se producen cambios en la definición. Yo creo que eso es interesantísimo. Las palabras que aparecían en el diccionario, algunas de ellas desde el diccionario de autoridades, y en la definición aparecía esta remisión a América, cuando se trata de un uso americano, pues ahora son reescritas a través de la abreviatura. Aquí lo vemos con avío, que es una de esas palabras que ya está en el diccionario de autoridades. En América se convierte en amer. Lo mismo pasa con guajolote o con rescatar, que también pues era voz, es voz usada en Indias, que aparecía creo que también en el diccionario de autoridades y ahora también es amer. Es decir, es una reescritura del diccionario a través de la introducción de esas abreviaturas. Esther, ¿quieres...? Bueno, muy brevemente, solamente como ven ahí, estas son las abreviaturas que hay que corresponden a las etimologías de las lenguas americanas y bueno, únicamente, bueno, algo que es bastante conocido, pero nunca está de más repetirlo, y es que conviene aclarar que normalmente la denominación idioma mexicano equivale a la lengua náhuatl, es decir, lo que también se conocía como lengua teca, y lo mismo en esta edición del 84 se introduce la marca diatópica del peruano, que realmente lo que quiere decir o lo que significa es de la lengua quechua. En esta, por poner unos ejemplos de la edición del 84, pues nos encontramos con indigenismos como ejote, acal, en fin, hay muchísimos de la lengua náhuatl, cuatezón, milpa, chamagoso, etcétera. No voy a decir todas aquí, pero bueno, sí que me gustaría comentar que en el caso de la etimología de la lengua quechua nos podemos encontrar con dos formas, que son quich o bien quichua o quichua. Y lo mismo en el año 99 pues pasa un poco lo mismo. No me quiero extender más porque creo que vamos un poco mal de tiempo, y si quieres, Gloria, habla tú de las conclusiones, Sí. porque bueno, no hay mucho más que añadir y además ahí han trabajado el tema de la etimología. Adelante. Bueno, pues pasamos a unas primeras conclusiones. Como pueden ver, es un trabajo en progreso y nos queda aún mucho por realizar. Hemos establecido una diferencia muy clara entre las ediciones, por un lado, de 1869 y las otras dos. La de 1869 tiene un comportamiento parecido a 1852 y la influencia es salva, mientras que 84 y 99 es un mundo completamente distinto. Somos muy conscientes, y creo que este va a ser nuestro punto de partida en las investigaciones futuras, que la importancia del tratamiento del léxico americano en esas ediciones es muy importante y que no solamente se encuentra en las voces marcadas, sino también en las voces no marcadas. Por ejemplo, una muestra de la letra, de las palabras que empiezan por la letra che, del aumento, indica que hay tantas palabras marcadas como palabras no marcadas que están claramente relacionadas con América. A todo esto, además, tenemos que continuar profundizando con el análisis de la etimología. Y pienso que para entender bien las ediciones del 84 y 99 tenemos que intentar reconstruir cómo se pasa de la documentación que se encuentra en el archivo de la Real Academia, que son esas listas que mandaban las academias correspondientes al diccionario. Y cuando estas serían las líneas de investigación que intentaremos completar pues, en un futuro inmediato. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria y Esther, por esta presentación tan interesante y fructífera sobre
las voces que hacen referencia a la dimensión de los americanismos. Ha sido muy interesante, la verdad, muchísimas gracias. Me parece que alguien ha levantado la mano. Dolores Corbella. ¿Quieres intervenir? Sí. Adelante. Hola Esther, hola Gloria. Hace tiempo que no hablo con ustedes, con las dos. Yo quiero felicitarlas porque ver todos los americanismos en el diccionario, hacer esta visión completa, dar esta visión completa, no estamos acostumbrados. Siempre trabajamos el diccionario por partes, ¿no? Los cubanismos, los mexicanismos, los canarismos en mi caso, que sí que hay mucha relación Canarias-América. Y Esther, te referías a la palabra dulcería. Nosotros la tenemos documentada en Canarias, acabo de verlo, en 1867, 2 años antes de la edición de 1869. Una cosa que me ha parecido importantísima es lo que ha dicho Gloria, de que la edición de 1884 marca una diferencia que yo creo que es en ese sentido muy moderna. Se elimina lo de provincial a los términos que vienen de América, excepto a los de Filipinas y a los de Cuba. Todos los demás se elimina ese carácter provincial y las marcas se refieren a los países a los que hacen relación. Eso no lo vamos a tener otra vez, esa concepción de los que hemos denominado generalmente como dialectalismo, no vamos a tener esa concepción hasta finales del siglo XX. No se va a volver sobre esto. Me parece interesantísimo. Y luego yo volvería sobre las fuentes. Hablan de Salvá para la edición de 1869, pero yo volvería a Pichardo para las ediciones siguientes, la de 1884 y 1899. En el prólogo a la tercera edición de su diccionario, Pichardo dice que había mandado un ejemplar de la edición de 1849, lo había mandado a la Academia, y seguramente la Academia utilizó ese ejemplar para introducir nuevas voces cubanas en 1884 y 1899. Se los digo porque analizamos el léxico azucarero en uno de los trabajos que hicimos Cristóbal Corrales y yo, analizamos el léxico azucarero y nos dimos cuenta que en la edición de 1884 la Academia había tomado 28 voces de Pichardo y en la de 1899 había añadido 10 voces más, o sea, 38 voces solo del léxico azucarero, y están todas tomadas de Pichardo. Entonces yo volvería sobre la fuente, porque creo que por ahí la Academia, de lo que disponía, ¿no?, de lo que tenía en su biblioteca o de los materiales que le iban enviando las demás academias, pues iba tomando los datos, y en este caso de Cuba sí que usa la edición de 1849 de Pichardo. De resto, todo perfecto. Aquí hay muchísimo trabajo para hacer y todavía necesitamos conocer buena parte del español de América, que al fin y al cabo hoy en día son los americanos el mayor número de hablantes de español. O sea que me parece interesantísimo este estudio así global, ¿no?, de lo que ha significado América en estas 3 ediciones. Felicidades a las dos. Muchísimas gracias, Dolores. Quiero agradecerte mucho esta contribución que acabas de hacer, que tiene el mismo sentido que la que has hecho a Carolina Juliá, y esto me acabo de dar cuenta, bueno, se me ha ocurrido ahora que en realidad hay, tú lo conoces muy bien, una relación muy importante entre léxico dialectal y léxico especializado. De hecho, como este aspecto lo queremos tratar en el futuro, o sea, en los próximos 2 años, pues ya te propongo que te encargues tú de esta relación, porque pienso que es muy, muy interesante y que aquí podemos ver una nueva perspectiva en esos diccionarios que estamos estudiando. Muchísimas gracias, Dolores. Yo también quiero darle las gracias a Dolores por el dato. Habrá que seguir buscando
la dulcería y todas tus aportaciones son muy interesantes. Has dicho que era la tercera edición de Pichardo, no la segunda, la que llegó a la Academia. Es que, No, perdona, llegó la segunda. Llegó la porque segunda. Él dice en el prólogo de la tercera edición, o sea, la primera edición es de 1836, la segunda de 1849, y en el prólogo de la tercera, que es de 1862, él se queja, ¿no?, de que Salvá lo ha copiado. Sí, y además sí. dice, y he enviado a la docta casa, o algo así dice, un ejemplar de mi edición, o sea, de la anterior, de 1849, para que lo citen, para que trabajen con su texto directamente y no a través de Salvá. No sé, yo no he comparado exactamente el léxico azucarero en Salvá, pero creo recordar, este trabajo lo hicimos hace un par de años, creo que recordar que no estaba todo este léxico azucarero que recoge la Academia, no estaba en Salvá. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte y de paso quiero también saludar a todos los asistentes y también quiero dar las gracias al equipo de Gloria y a Gloria también por haberme dado la oportunidad de participar en este encuentro que está siendo de lo más interesante y en el que estoy aprendiendo mucho. ¿Hay alguna pregunta más, me parece? Gracias a las dos. Sí, muchas gracias, Esther. A continuación doy la palabra a Cecilio Garriga, que ha levantado la mano. Sí, gracias, Erika. Bueno, yo lamento haber abierto antes el melón de los americanismos en la intervención de Carolina, porque bueno, ahora me siento más que impresionado con el trabajo ciclópeo que estáis haciendo acerca de esta cuestión, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería mencionar, o lo que yo quería referirme antes con la ponencia anterior, era esa necesidad no tanto de ver o de comparar con los americanismos, que ya sabía que lo estabais trabajando, como el ver ese proceso, que ahora también mencionaba Dolores, de percibir los americanismos como provincialismos o dejarlos de percibir como tales, ¿no?, que tiene que ver en definitiva con la evolución de la situación política en América y cómo se van produciendo las diferentes emancipaciones de cada una de las repúblicas, ¿no? Esther mencionaba en 1869 cuando aparece la marca de Provincial de México, pero es que México es independiente por lo menos desde 1821, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene que ver con esa situación política y de reconocimiento. Claro, la Revolución de 1868 pues rompe un poco con toda esa todo ese proceso, ¿no?, en el que España se niega a reconocer la independencia de las repúblicas americanas, y eso influye en la concepción de los americanismos, como ocurre también en el caso de los cubanismos y de los filipismos, con además la situación tan particular de que Cuba se considera provincia realmente políticamente de España, una provincia más, con lo cual tiene más sentido el mantenimiento de esa marca como provincialismo de Cuba, igual que de Filipinas, pues hasta 1898, ¿no? Y luego una cosita también en relación a lo que comentabais de Salvá, ¿no? Salvá, bueno, como muy bien estudiado Lola Zorín, no solamente es filólogo y lexicógrafo, sino que es editor y además muy avispado, ¿no? Entonces, Salvá tiene americanismos, entre otras cosas porque le interesa muchísimo el mercado americano, para vender allí sus libros, sus diccionarios, su gramática, y claro, tiene además corresponsales en América, ¿no? Claro, toda esa situación que es la visión externa, ¿no?, pero que puede explicar algunas cosas, porque luego tiene continuidad en ese último tramo del siglo XIX con, por ejemplo, la editorial Montaner y Simón o la editorial de Rosa y Buret, que tienen ese afán comercial por colonizar, en este caso, económicamente y bibliográficamente América, por todo lo que eso puede suponer, ¿no? Solamente estos dos detalles, y bueno, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo y animaros por todo lo que queda por hacer. Gracias. Gracias.
Gracias, Cecilio. A continuación, doy la palabra a la profesora Soledad Chávez Fajardo, que también ha levantado la mano. Adelante. Hola, buen día. Quería felicitarlas. Qué estupendo trabajo. Me encanta oírlas. Mucha de la información que acaba de decir Dolores y Cecilio, yo también la quería comentar. Bueno, un par de cosillas nomás de comentarios. Es buena la lectura inversa, ver lo que estaban enunciando en cada uno de estos diccionarios desde América, porque ahí también va apareciendo mucha información, o sea, la lectura inversa en el siglo XIX, y tal como decía Dolores, la mayoría de estos autores enviaban los diccionarios a la Real Academia. De hecho, la estructuración del discurso es siempre dialogando con el diccionario de la Real Academia y esperando que el diccionario de la Real Academia los escuche e incorpore las voces. De ahí viene esta gota que rebalsa el vaso, que es el problema que hubo con Palma. Eso por un lado, porque yo he descubierto muchísima información desde lo inverso en relación a otro punto que también tocó Dolores y tiene que ver con este vínculo lexicológico histórico que viene desde Andalucía, desde Canarias, también desde León. Hay mucha información de León, y es todas estas voces que por lo general se han entendido como americanismos, o se les han dado el cuño de americanismos, pero históricamente son leonesismos, son canarismos. Bueno, ahí también hay mucho paño que cortar. Es todo un proceso súper interesante, muy entretenido también, porque muchas veces, ya desde 1927, o sea, ya desde el siglo XX, obviamente, o sea, 27, perdón, 25, se incluyen las voces con la marca de América, pero eran voces usuales en la península, quizás con bajo registro o que no se habían incorporado en el diccionario académico. Realmente es mucho, hay mucha información y hay mucho por hacer. Y por último, que lo comenta Cecilio también en relación con otras obras, es importante el diccionario de Cerolo. Yo he encontrado muchísima información de América en el diccionario de Cerolo en el siglo XIX. Y eso, un abrazo a las dos y muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Me alegro muchísimo de que estés con nosotros y te agradezco muchísimo estas ideas que nos has dado. Muchísimas gracias. Yo también, Soledad, te doy un abrazo desde aquí y te agradezco mucho esa visión que siempre es absolutamente imprescindible del otro lado. Es algo que tenemos que es absolutamente imprescindible y bueno, pues ha sido muy oportuna tu intervención. Muchísimas gracias.